Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022. La enseñanza basada en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y el título, Venciendo al pecado. El Padre Santo, Dios Todopoderoso, hablando de pecados, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, de toda oscuridad, de todo lo malo. Ayúdanos, te lo rogamos. Así también presentamos en oración a quienes puedan estar en enfermedad, en pruebas, quienes puedan estar en escasez. Sé en sus vidas, ayúdales, quienes viven en la calle, Señor. Bendecimos a Israel. Como está escrito, el que le bendiga será bendecido, el que le maldiga será maldecido. Bendecimos a nuestro México también, para que sea bendito por tu presencia. Así pues, Padre, gracias por todo lo que nos das y todo lo que eres en nuestras vidas. Gracias por tantas bendiciones y tanto amor que das a nuestras vidas. En el nombre de Yahshua, el Cristo. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo vencer el pecado. Me voy a permitir leer del versículo 1 al 3 del capítulo 1 de los Salmos. Bienaventurado decimos mejor, más que bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo vencer el pecado? Vaya, tan difícil que es. Entendemos que todos pecamos. No hay nadie que sea perfecto. Habrá quien tiene un yugo de esclavitud, que es el asunto que estamos tratando y que vamos a ver. Habrá quien tenga una práctica. Habrá quien en ignorancia pueda estar hasta practicando ocultismo y no sabe el mal que es eso. Habrá quien en esa ignorancia y que como está de moda, que muchas cosas negativas, malas de oscuridad y que se le llama pecado, no lo ven como tal, ya es como una vida normal y como dice la Biblia, cuidado cuando a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno, porque entonces entra en una igualdad de que no hay problema, se puede hacer lo que se quiera y hay una autodestrucción a nivel espiritual, mental, física, y es parte del pecado, el destruirse a sí mismo y no amarse a sí mismo y en un momento dado tener una vida siempre con problemas, siempre con presiones, siempre con situaciones que de veras ahora sí que no es vida. ¿Cómo vencer el pecado? Bueno, entendemos cuando José, un varón que tenía profecía y por medio de los sueños, cuando estuvo a punto de caer en pecado con la esposa de quien estaba a cargo de un reclusorio o cárcel, en una situación que él estaba ahí, prefirió correr, huyó. Eso es alejarse de ese ambiente, de esas personas, porque no se puede vencer la situación por sí mismo. Entonces hay que tener ese apoyo y esa presencia, esa guía, ese recordarnos y ese empujarnos a salir de esos lugares, de apartarse de personas no adecuadas, que en muchos lo tratan de enseñanza. Por eso el primer punto para vencer el pecado, dice la Escritura, que somos más que bendecidos. Aquí dicen más que bienaventurados. Más que bendecidos, ¿por qué? Porque tenemos la enseñanza para no fallarle en lo más posible a nuestro Dios, para
tratar de llevar una vida en más santidad, en más pureza y sacar toda la inmundicia y toda la impureza que se ha acumulado a través de los años y que aún ahora que supuestamente le conocemos, y digo supuestamente no generalizando, es obvio, pero que de alguna forma esto, como dice la Biblia, que practique el pecado del diablo, cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿no? Porque se supone que ya debe haber una madurez y un amor por el Eterno, por nosotros mismos, nuestra alma, para poder amar a otros y no estar cayendo en situaciones tan tristes que las consecuencias siempre son de muerte a corto, medio, largo plazo. Ahora, el primer paso que encontramos aquí es que vamos a ser más que bendecidos, no solo bendecidos, más que bendecidos, porque estamos venciendo al pecado, no solo defendiéndonos, sino también una manera de ataque. También no dejarnos manipular, controlar por todo lo que significa el pecado, que son deleites, son situaciones muy aceptables, bonitas, pero repito, no se ve lo que viene adelante, esas consecuencias por estas prácticas de maldad. Maldad que también en ocasiones es con toda la intención, con toda la conciencia de afectar a otros, hacerles daño. De tal manera que el pecado es el romper, transgredir la ley del Eterno. Pecado es el entender que hemos sido creados a su imagen y semejanza y que le estamos deteriorando con nuestras conductas. Y así, pecado en un momento dado es afectar a otros, es con un, ¿cómo les diré? Con un odio, qué sé yo, cómo llamarlo, y estar en contra de las personas. Bueno, hay muchas variantes, formas, diferentes posturas y todo, para entender lo que es el pecado, pero básicamente es ofender al Todopoderoso. Entonces, este primer punto para salir adelante y vencerlo es como dice aquí la escritura que leímos, que no anduvo en consejo de malos. Aquí es importantísimo que llega a nuestra vida muchas sugerencias, muchas proposiciones, muchas tentaciones, palabras que tratan de convencerlo a uno. Y bueno, dice consejo en este sentido de malos. Si sabemos que la persona negativa es de oscuridad o que constantemente está haciendo el mal y que ya lo identificamos, entonces dice no andar en consejo de malos. Porque esos consejos de prueba la droga, no te pasa nada, solo una vez, toma el alcohol, bueno, no te pasa nada, solamente es una, y cosas así, ¿no? No en la intención de que dicen, te vas a divertir, vas a gozarte, sino en una intención disfrazada que ni ellos entienden. Pero ahí está la sugerencia, ahí está el consejo. Toma, agarra, practica, vive, únete. Está el deleite, está la diversión, acá está lo bueno. Y por ahí es entonces el punto válido, no andar en consejo de malos, no adherirse a ellos en este tipo de prácticas. Hablarles del Señor, aceptarles como son, sí, un amor espiritual, pero también, repito, en tratar de ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos, que lo que nos digan no nos convenza, que hemos de tener esa barrera, esa fortaleza de fe y de amor para cuidarnos, porque cuando pecamos no solo afectamos a nuestra alma, no solamente estamos luego aborreciendo la ley del Eterno, sino que también estamos dañando a otros. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, lo que oímos, no andar en consejo de malos, en esas motivaciones negativas que no nos ayudan, repito. En un segundo punto, para vencer el pecado, dice, no andar en camino de pecadores.
Bueno, creo que esto lo identificamos también muy fácilmente. No andar en consejo de malo, lo que te digan, ni en camino de pecadores. Hay muchos caminos y los detectamos muy fácilmente. Vamos a caminar con esa persona, hombre o mujer, lo que tú seas, hombre o mujer también, en camino de pecado. Si ya se practicó y se vieron algunas consecuencias, si en un momento dado andar en el camino de pecadores es andar con las personas que pueden influir en la vida y pueden provocar ese tropiezo o esa caída o ese resbalón, como le queramos llamar. Entonces, uno, cuidado con lo que escuchas. Dos, cuidado el camino que tomas, dónde o por dónde vas a caminar, con quién y a qué destino van a llegar y qué es lo que van a practicar. Por eso queremos parar nosotros en el camino cuando estamos detectando, cuando ya nos damos cuenta que no es el adecuado y que ahí están todos los riesgos y todos los sinsabores y todos los sufrimientos de las consecuencias que vienen más adelante, presentes y futuras, por el hecho de que no estamos nosotros reaccionando adecuadamente. Por eso no reciba los consejos, no andar en el camino, como dice la Escritura, de los pecadores. Y luego dice, no sentarse en sillas de escarnecedores. Escarnecer es burlar. Escarnecedor equivale a eso. No en la silla de los burladores. Esto significa hipocresías, mentiras, burladores, engaños, acciones, ¿verdad? Acciones con una conciencia bien clara que se está haciendo para afectar a otros y con esa intención, pues bueno, se está sentadito en la silla que le controla, que no permite así que se mueva luego por el trabajo. Y algo parecido está enseñando en este tipo de situaciones, de ejemplos, ¿verdad? No te sientas con los burladores equivalentes a falsos, mentirosos, hipócritas. Es parte de los ramales. El hecho es que vamos a ocupar la silla de el Señor Yeshua. La silla de santidad, de pureza, repito, de una búsqueda de esa luz para nuestras almas, para nuestras vidas. Son estos puntos hermosos. Yo estoy contigo, estaba en el otro mensaje, sino que no andar en esos consejos de malos, no andar en el camino de pecadores y no andar no sentarse, en sillas de escarnecedores, como si fuera un trono. La burla, el sarcasmo, el humor negro, como le llaman, eso lleva a una humillación. Hay que siempre estar practicando este tipo de pláticas, de chistes, de anécdotas X, pero aplicado a las personas que están escuchando. Es un tipo de humillación, un tipo de bullying moral, mental, burlesco, burlándose de esas emociones, sentimientos y todavía de nuestra fe en ocasiones. Entonces, nosotros vamos a tratar de también en lo más posible no ser como otras personas que he estado mencionando, sino ser lo mejor del trigo. Trigo representa a los hijos del Eterno. Tratar de ser lo mejor para Él, lejos de una búsqueda de ego, de soberbia, de vanidad. No, sino el hecho de hay que no practicar, no convivir, no caer en tanta mentira y repito, de tanta falsedad. Entonces dice, no te sientes en esas sillas, porque de alguna manera por esa influencia o esa presencia va a controlar luego la vida de las personas. Y en este tipo de consejos, en este tipo de acciones, ¿verdad? Cuando ya hablamos de escarnecedores, burlones, viene la bendición y que es parte de la lucha, el esfuerzo. Por eso queremos ser bendecidos. No,
más que bendecidos. Así iniciamos con este punto para quitarnos, alejarnos, destruir, borrar, desaparecer todo aquello que ha estado afectando nuestras vidas. ¿Cuál es parte de la bendición? Bueno, está hermosa. Dice el verso 3, serás como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Fíjese, en este tipo de ejemplo, de comparación, nos hace en similitud de un árbol, ¿sí? Un árbol sin agua se seca, un árbol si no tiene los nutrientes adecuados en la tierra, se seca. Es más, está comprobado que a los árboles tienen muchos amigos insectos y llegan mariposas y también llegan aves, ardillas, qué sé yo, y son parte de dar vida y de recibir vida. Entonces, seremos como árboles plantados, y dice la Escritura, junto a corrientes de agua. No el agua estancada, quieta, que no se mueve, que tiene la desidia, el conformismo. Y dice aquí las corrientes de agua, el Señor Yeshua, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Y habla de un yugo de bondad, de misericordia y de amor, estando con Él. Y cuando dice, venga a mí que tenga sed y beba, y también habla de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esa es parte de las bendiciones cuando dejamos el pecado. Entonces empieza la bendición. Sí, puede haber pruebas, pero es más grande la bendición, la fortaleza, la fe, el valor y el poder de estar en bendición para contrarrestar todo aquello que puede provocar la caída o el dominar a la persona. Por eso la destrucción es hermosísima cuando lo está diciendo el Eterno, ¿verdad? Que vamos a ser como un árbol y como un árbol de bendición plantado. Corrientes de agua es fuerza, las corrientes del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Depender de esas corrientes, de esa presencia, de ese poder para vencer el pecado. Si hay yugo de esclavitud, decíamos ataduras, influencias, codificación, configuración, de todo esto hay que romper. En el nombre del Señor Yahshua yo rompo con toda práctica, influencia y control del pecado. En el nombre del Señor Yahshua renuncio a toda práctica del pecado. 1, rompo. 2, renuncio. 3, ya no acepto en mi vida nada de estas prácticas ni en mi alma, y lo voy a estar confesando, declarando lo más que pueda, hasta adquirir esa fuerza espiritual que me permitan salir adelante y dejar atrás lo que ya debe haber quedado en el olvido. Y en ese sentido, el empezar esta nueva vida, esta nueva etapa, y que es el momento adecuado, y que por eso creemos que lo está recibiendo. Y sigue hablando la Escritura entonces como un árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a corrientes de verdadera vida. Luego dice la Escritura que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vaya, vamos a tener fruto de bendición para con otros, para con nosotros mismos. Ya se dijo que somos más que bendecidos en la conducta, en comportamiento. Entonces dice que da su fruto a su tiempo. Vamos a dar fruto espiritual de alimento, de alguna manera o forma, con nuestras familias, nuestros semejantes, a los más que podamos ayudar y estar con ellos, ¿no? De ahí que en este sentido, por eso lo comentamos así, porque vamos a tener fruto, y ese fruto hay que compartirlo. Una vida dulce, no amarga, una vida de amor, de gozo, de alegría, no de amarguras, de corajes y de todo eso que se da en la vida. Vamos a ser como este árbol, dice, fruto al tiempo y la hoja no cae. Bueno,
el árbol tiene las ramas, genera hojas y el fruto. Pero antes del fruto están las hojas. Por eso dice su hoja no cae. Significa que no se cae la bendición, que no va a dejar de ser. A la par con todo lo que acontezca, ahí está la bendición, con un fruto llamado, o parte del fruto que se llama fe. Y la fe que soporta, que resiste, que aguanta, que tiene la madurez, que sabe pararse como debe de ser y estar en esa búsqueda de ser más que bendecidos. Por eso la Escritura lo está diciendo claramente para nuestras vidas, ¿verdad? Que la hoja no cae, no va a caer lo malo. Y luego dice esta frase preciosa, y todo lo que hace prosperará. Aquí están las bendiciones, no promesas, sino también realidades. Nosotros lo podemos dejar en promesas, ¿no? Pero cuando viene el punto final para ser más que vencedor sobre el pecado, prácticas de pecado, repito, ataduras, yugos, apegos, todo eso se desbarata, se rompe, se desintegra, se borra. Una vez que nos pone en comparación del árbol en su vida, dice la Escritura en el verso número 3, fíjese, escuche bien porque está hermoso, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vaya, que nos está dando una bendición grande. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Que nuestra bendición no cae, la hoja no cae, y que vamos a ser prósperos, como dice el versículo 2, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la clave de todo lo que hemos compartido, se resume en esto, ¿verdad? Que la palabra es una delicia. Que hemos de meditar en ella de día y de noche. Entonces, tomar la palabra con gozo, con alegría, con dulzura en nuestro corazón, con esperanza, con deseos, que leyendo la bendición que hemos de recibir por depender de la palabra. Dice, medita en ella de día y de noche, no solo escucharla, no solo leer de vez en cuando la Biblia, sino es una vivencia. Medita en ella de día y de noche, todo el tiempo que más podamos, en el día o en la noche, estar orando en la palabra, meditando en la palabra, viviendo en la palabra y haciendo las obras de la palabra que enseña. Entonces el pecado no va a poder contar la luz que estamos generando. Nuestra mente va a tener una conciencia diferente, sentimientos, emociones, y en todo se ha de dar entonces la bendición de la prosperidad. Así como por el mal se recibe un pago, así por el bien recibimos la bendición. Está claro entonces en la Escritura, todo lo que hace prosperará, porque seremos como árboles frondosos, ángeles de poder, de fuerza, y con un fruto hermosísimo para nuestras vidas. Nos dice Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra esto no hay ley que los desbarate, que los pueda destruir, no. Y este es el fruto que hemos de vivir en estas diferentes 9 áreas para vencer al pecado. Creer que somos más que bendecidos, como lo que leímos al inicio. El creer que por meditar, leer en la palabra, el hacerlo lo más posible de día, lo más posible de noche, viene la prosperidad, de la fortaleza, de la fuerza, y ya no vamos a pecar en esos yugos. Habrá dentro de lo normal, sin pasar de límite, situaciones de pecados en nuestras vidas,
pero ya no como ese yugo de esclavitud. Tú le puedes decir, tú que me escuchas, y si nunca le has dicho al Señor Yeshua, el llamado Cristo, entra en mi corazón, yo contener de esas corrientes de agua, de frescura, de vida, que me levanten, ¿verdad? En un momento dado, unas aguas que me puedan ahogar, dice la Biblia, las aguas no te ahogarán ni los ríos. Entonces, pero sí, en unas aguas que alimentan, que fortalecen, que levantan, que quitan la resequedad y la sed de la vida. El Señor entra a tu vida. Si tú le dices, entra a mi vida, Señor Yeshua Cristo, te recibo con todo mi corazón, alma, fuerza, mente, renuncia al pecado y perdona mis pecados y vive dentro de mí. Yo abro la puerta de mi corazón y tú eres el invitado para que seas el dueño y el amo de esta vida. Ahora, entonces, creo, díselo, que moriste, resucitaste en la cruz y resucitaste. Resucítame una nueva vida, a una nueva manera de pensar, de ser, de vivir, y poder yo entonces decir, he vencido al pecado. Dios es más grande que el mundo, es más grande que todas las dimensiones juntas, es más grande que todos los universos juntos, y será grande en tu vida. Para ti, Él es grande, pero para ti. Ahora, díselo, repite la oración las veces, la mayoría de las veces que más puedas. Te entrego mi vida, Señor Yeshua. Te recibo como mi Señor, como el que me salva de esta vida pasada triste. Y aquí, Señor, eres mío, yo soy tuyo, soy tu propiedad, ¿verdad? Y sigue haciéndolo en mi vida. Quiero ser como ese árbol, quiero ser como el que va a huir del pecado, de esa práctica. Quiero ser en un momento dado alguien que no ande en caminos de pecadores, que sepa yo escuchar y no consejos de malos, y no sentarme con los escarnecedores, los burladores. Así sea, yo lo acepto, yo lo maduro y yo lo decido. Señor Yeshua, entra en mi vida. Bueno, el abrazo de siempre. Repite la oración final todas las veces que puedas. Se configura, codifica, se satura en tu vida la presencia del Espíritu Santo en medio de la salvación de tu alma. Pues bendiciones, muchas bendiciones. El abrazo de siempre para todos vosotros, y el Eterno les bendiga siempre. Amén.